Y quiero, darle la bienvenida a todos los que nos acompañan de verdad, los que se están reincorporando a la iglesia, los que han estado un poco enfermos y hoy día se han animado a estar acá, y también las personas que hoy día nos están acompañando por primera vez, que vienen de visitas, ¿cierto? O están buscando una iglesia y están buscando un lugar donde congregarse. Están todos ustedes muy, muy bienvenidos. ¿Ya? Quiero invitarlos entonces a que tengan sus Biblias abiertas en el Salmo 41. Si ustedes se fijan bien, es el último salmo de este primer libro de los Salmos, un libro que se compone de 5 libros y al mismo tiempo, y para poder entender lo que hoy día vamos a conversar, también pedirles que estén en Mateo capítulo 15. El sermón de hoy, el mensaje de hoy, tiene por título Talón por pie. Talón por pie. O por pan, perdón. Por pie, porque dije pie. No sé, pan. Por pan. Todo va a hablar de pan y yo hablo de pie. Ya es pan. ¿Ya? Pero puse una pregunta como subtítulo también, no sé si la puedes proyectar, Miguel. Y todo lo que hace prospera, ya quiero enfrentar el Salmo 41 con esta pregunta. Y todo lo que hace prospera, de alguna forma haciendo un eco a lo que dice el Salmo capítulo 1, que el bienaventurado del Salmo 1 es un hombre que todo lo que hace prospera. Esa es una afirmación que aparece en el Salmo 1 que creo que ustedes podrán recordar. Y yo quiero preguntar de forma sarcástica, ¿cierto? ¿Realmente todo lo que hace prospera? Porque el Salmo 41 nos va a hablar de un hombre que está en cama, un hombre que está enfermo, un hombre que no le está pasando bien, un hombre que cuando ofrece pan, a él le ofrecen talón, le ofrecen pisotearlo. Esa es la idea. Lo pisan, lo traicionan. ¿Sí? Un hombre que no le está yendo bien, que está enfermo. Entonces pregunto, ¿todo lo que hace prospera? Y quiero que vayamos al capítulo 15 de Mateo para introducir esto. Porque nosotros nos encontramos acá con una escena bastante interesante a mi punto de vista. Una escena en donde Jesucristo está confrontándose con dos grupos de personas al menos. Por una parte están los fariseos, por una parte, ¿cierto? Y todo el conglomerado que está siempre ahí presente. Y también por otra parte están sus discípulos. Y fíjense entonces que lo que acabamos de leer dice relación con una situación en donde se le pregunta a Jesús, ¿cierto? ¿Por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios? Bueno, la situación parte un poquito antes, ¿cierto? Dice que, versículo 1 del capítulo 15, entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. A lo que Jesús responde con una pregunta, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Y entran en un conflicto tremendo allí. ¿Por qué? Porque les echa en cara a Jesús la situación en que los padres, la ley mandaba que los hijos debían hacerse cargo de sus padres, ¿ok? Debían cuidarlos, ¿ya? Eso es lo que hablaba la ley. Como lo hace Corea, sí, entiendo que en Corea del Sur es un delito que un hijo deje botado a su padre. ¿Ok? Es una responsabilidad del hijo cuidar a su padre hasta que éste fallece. Así como su padre lo cuidó cuando era un bebé y era indefenso. ¿Ok? Ellos intentan replicar la ley de la Torá o del Pentateuco, que también hablaba de lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los ancianos, con todas sus tradiciones, habían inventado algo. Habían inventado que si una persona, un hijo, le daba una ofrenda al padre de algo que le debía, quedaba liberado de la mantención. Entonces Jesús los confronta y entra en una discusión tremenda. ¿Por qué? Porque sus discípulos quedan muy complicados. Pedro particularmente y sus discípulos están complicados porque dice el versículo número 12. Esto es muy interesante. Vean por favor, 15, 12. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? La autoridad del momento
está escandalizada por lo que Jesús acaba de hacer. Ha confrontado la ley, la tradición de la gente que era quien gobernaba, los ancianos del pueblo, a lo cual Jesús estaba muy preocupado. No, está cero preocupado el hombre, cero preocupado. Y mira la respuesta que da. Él les contestó: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. ¡Wow! Estamos hablando de aquellos que detentaban la religión del momento. Son los líderes de la religión. Y Jesús está confrontando a los líderes de la religión. ¿Por qué? Porque los líderes de la religión se han contrapuesto con lo que Dios tenía en su corazón. Y con sus tradiciones estaban ocultando la vida que Dios tenía para su pueblo. Dios quería acercarse a su pueblo, ser un pueblo con ellos, un Dios para un pueblo para un Dios. Pero ¿qué pasó con los líderes religiosos? Se interpusieron inventando cosas que Dios nunca pidió. Y Jesús dice: todos estos los vamos a arrancar de raíz y los vamos a sacar. Ay, qué complicado. Qué complicado. Y entonces se genera la situación. ¿Por qué? Porque por una parte ni los fariseos entendían, ni los escribas, pero por otra parte tampoco los discípulos. Los discípulos también habían caído en lo que los fariseos y escribas habían fabricado. ¿Se fijan? Por eso que más adelante el texto continúa y dice así. Bueno, primera parte, déjenlo, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces Pedro dijo a Jesús: explícanos la parábola. Oye, ¿tú tampoco entiendes? ¿Y por qué estoy haciendo esta introducción? Porque muchos de nosotros, y aquí vamos al Salmo 41, y vamos al libro primero porque lo vamos a cerrar hoy día, muchos de nosotros hemos creído de Dios y hemos creído cosas acerca de acercarnos a Dios que son falsas. Y Jesús necesita desarraigarlas para que nosotros podamos entrar en una relación con Dios genuina. Jesús no tiene compromiso con ninguna institución. Jesús tiene compromiso con su palabra. Jesús no estaba ni allí con que sus discípulos veneraran el Estado de Israel, la sinagoga. Jesús tenía un plan. Ellos debían habituarse a la vida con Dios que Él, como su maestro y rabino, les estaba enseñando. Caminar un día a la vez, centrados en el corazón de las cosas, en la Escritura, no en las tradiciones de los hombres. Oye, duele eso. Que duele eso. Pero ¿saben lo que está haciendo el libro primero de los Salmos de capa a capa? Está destruyendo nuestros paradigmas. ¿Por qué? Porque el libro primero ha confrontado todas nuestras expectativas de lo que nosotros pensamos que es una vida con Dios. Porque ¿qué es lo que nos está trayendo el libro de los Salmos? Personas que están llenas de pecado, personas que están enfermas, personas que han sido desahuciadas socialmente, personas perseguidas, personas con dudas. Ese es el retrato del hombre feliz. Oh, wow. ¿Qué quieres hacer, Jesús? ¿Qué quieres hacer, Señor, con todo esto? El Señor quiere que entendamos de qué se trata la vida con Dios. Quiere que nos saquemos todo aquello que estorba para que podamos encontrarnos realmente con Él. Y vamos hoy día a revisar rápidamente el Salmo 41.1. Luego vamos a tratar de mirar el panorama completo del Salmo 1 al 41 rápidamente, mostrando la tensión que está por debajo. Tercero, vamos a darnos cuenta y vamos a construir el puente entre el justo del Salmo libro 1 y el siervo de Dios que es sostenido, que los profetas anunciaron a partir del libro de los Salmos,
haciendo el link con Jesús y mostrando cómo Jesús realmente es la plenitud de todo aquello que se prefiguró. Y cuarto, al terminar, vamos a revisar rápidamente todo lo que esto implica en términos de lo que nosotros hemos entendido del cristianismo y lo que debemos estar dispuestos a renunciar. ¿Les parece bien? ¿Está claro? Vamos a orar. Señor, estamos hoy acá como tu iglesia, bajo el nombre de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay debajo de alguien en quien más queramos estar sino tú. No hay ninguna tradición que nos pueda salvar. No hay ninguna denominación que nos pueda salvar. No hay ninguna religión en el mundo que nos pueda salvar. Solo el nombre de Jesús. Y estamos bajo tu nombre. Y bajo tu nombre, Señor, queremos aprender. Queremos sentarnos como tus discípulos y habituarnos a tus palabras, para que tus palabras cambien nuestro corazón, porque del corazón mana la vida. Señor, sé tú hoy nuestro médico. Trabaja nuestro corazón mientras recorremos tus palabras y renuévanos aún más en ti, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y si llamamos fracaso a una vida que Dios todavía llama de bienaventurada, ¿se han preguntado eso? Si llamamos fracaso a una vida que Dios ha llamado de bienaventurada, y si tú has visto a alguien de repente y has dudado de su fe, de su cristianismo, porque has visto externamente que no hay esa prosperidad que tú buscas en todas partes y que el mundo te vende como prosperidad. Y si Dios dijera de esa persona que es la persona más dichosa sobre la tierra y tú no te estás dando cuenta, y peor aún, y si tú dudaras de que Dios está contigo porque lo juzgas o lo evalúas a partir de cómo te va en la vida. O sea, tú te pones y te revisas cuántas veces vas al médico por mes, cuánta plata gastas en medicamentos, cuántas personas hablan mal o bien de ti. Entonces tú juzgas tu relación con Dios a partir de esos parámetros. ¿Y si estuvieras equivocado? ¿Y si no se tratara la vida cristiana de eso? ¿Y si la vida cristiana no se tratara de ir de un trabajo a otro mejor? ¿Y si la vida cristiana no se tratara de que hoy día voy a veranear al Quisco y mañana a la costa de la Florida en the United States of America? ¿Y si estuviéramos equivocados? Y eso es lo que el Salmo 41 nos va a colocar. Vamos al Salmo 41. Vamos a explicar el Salmo 41 muy rápidamente. El Salmo 41 tiene 4 voces funcionando que nos permiten entender un poco lo que está pasando acá. Pero lo que tenemos, así como en el centro, para que lo revisemos bien esta semana en los grupos pequeños, tenemos una cama en una pieza y tenemos 2 sentencias. Para explicarlo bien rápidamente y bien el punto. Una cama y 2 sentencias. En la cama, un hombre complicado. Tal vez enfermo físicamente, pero lo que sí te puedo asegurar, afectado por sus pecados. Ese hombre llegó a la cama ahí, tal vez porque ya está viejo, no lo sé, pero el hombre está afectado por sus pecados y está en la cama. Y lo que hay alrededor de él es un grupo de personas que están juzgándolo. Un grupo de personas que incluso piensan que está en lenguaje moderno, porque es una traducción, lo que está acá, está como endemoniado. Si ustedes se fijan acá en el verso número 8, una cosa del demonio ha sido derramada sobre él. Así que cuando se acueste, no volverá a levantarse. Muchas voces, muchas personas opinando. Y la gente que observa diciendo, no, este tipo no va para adelante. Dios está lejos de él. Él tiene una cosa del demonio. Este gallo está perdido. Eso es lo que ellos están pensando. Pero las voces que están circulando en este salmo son varias. Se construye este juicio, este tribunal, a partir de varias voces. Pero antes de eso, revisemos las voces. Vamos al versículo 1 al 3. Y vamos a darnos cuenta que lo primero que nosotros tenemos ahí es alguien que está declarando algo sobre un otro. Fíjense ustedes, verso 1.
Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día del mal, el Señor lo librará. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida. Y será bienaventurado sobre la tierra. Tú no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo, en su enfermedad restaurarás su salud. La primera voz es del autor. Y el autor está hablando sobre otro, sobre un pobre. Y está diciendo que es dichoso, y ocupa las mismas palabras del Salmo 1, del hombre bienaventurado, es bienaventurado la persona que piensa en el pobre. ¿Quién? Y la palabra hebrea acá es entender. La palabra es quien empatiza. Bienaventurado el tipo, el hombre, que empatiza con el que lo está pasando mal. Porque entonces dice, el Señor va a efectuar muchas cosas a favor de su vida. Y empieza a enumerar, son 6 cosas. Y las empieza a enumerar. No es él todavía, está hablando de un otro. La primera parte del salmo que se está construyendo. No dice el que tiene lástima del pobre, no dice el que ya se compadeció por chuta el pobre. No está hablando de eso. Está diciendo, el verbo es como le dice, discernir. Es entrar en el corazón de lo que está ocurriendo. Bueno, muchas cosas hace Dios con esta persona, como le digo. Son 6. Lo librará, lo guardará, le conservará la vida. Dice, no lo entregue, lo sostendrá. Y la última que es importante, toda su cama has cambiado en su enfermedad. Cuando termina de hablar esto. Dice, lo sostendrá en su lecho enfermo y en su enfermedad restaurará su salud. Vamos a tratar de entender qué quiere decir con eso más adelante. Pero luego dice, yo dije, se cambia la voz. Yo dije, Señor, ten piedad de mí. Verso 4. Sana mi alma porque contra ti he pecado. Fíjense ustedes qué interesante el juego. Porque de alguna forma primero él está hablando con Dios y está escribiendo una canción para que todo el mundo la cante. Pero él está haciendo como un juego con Dios, por decirlo de esta forma. Por una parte él dice, mira, el que entiende el dolor del pobre y se compadece de él, hay una bendición sobre su vida porque el Señor, que es de una naturaleza fiel, misericordiosa y justa, Él va también a proteger y cobijar esta acción porque Él es una persona, Dios, que se compadece de los débiles, de los vulnerables. Y ahora David, como cuando Abraham negoció con Dios cuando quería destruir a Sodoma y Gomorra, es como que él quisiera meterse inteligentemente a negociar con Dios. Porque lo que le está haciendo a Dios es lo siguiente: Señor, tú eres, ya que tú eres fiel, misericordioso y justo, yo mírame cómo estoy lleno de pecado. Tengo mucho pecado. Y lo que te estoy pidiendo ahora, Dios, es que tú pongas la vista porque hay un montón de gente que se está acercando a mí y que no está dando un peso por mí y quieren mi cabeza, me quieren ver mal, me quieren ver muerto, me quieren ver herido, me quieren ver desahuciado, me quieren ver abandonado. Entonces, Señor, te pido que tú pongas tu rostro sobre mi vida y me levantes porque tú eres esencialmente misericordioso, justo y fiel. ¿Entienden el juego? Señor, tu naturaleza no te permite pisotear al débil, al necesitado. Y yo te reconozco, Señor, que estoy necesitado. Por eso te pido que tú me reivindiques delante de aquellos que se están burlando de mí. Esa es la situación. Esa es la situación. Verso número 9. La situación está complicada. Los enemigos se están burlando de él. Afuera de la casa conversan, mandan a uno a averiguar. Verso 6. Y si alguien viene a verme, habla falsedades, su corazón recoge iniquidad, para sí cuando sale afuera lo publica. Hay toda una trama acá. Todos los que me odian murmuran a una contra mí, traman en hacerme daño diciendo, una cosa del demonio ha sido derramada sobre él. Así que cuando se acueste, no volverá a levantarse. Aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. El hombre está sufriendo. 10. Pero tú, oh Señor, varias voces, varios veredictos, ¿cierto?
un grupo que está diciendo este hombre no tiene vuelta atrás, y aquí entre medio irrumpe un veredicto. Pero tú, oh Señor, ten piedad de mí y levántame, para que yo les pague como se merecen. Recuerden que él escribe como rey, ¿sí? Él como rey puede ejecutar juicio. Entonces, levántame, Señor, para que yo pague como se merecen. En esto sabré que conmigo te complaces, que mi enemigo no cante victoria sobre mí. En cuanto a mí, me mantienes en mi integridad y me afirmas en tu presencia para siempre. De alguna forma, David está diciéndole a Dios, Señor, ¿sabes que dentro de todo este caos hay una sola voz que me importa? Y es la tuya. Porque tu veredicto es el que me levanta, es el que me mantiene en pie. Tu veredicto es el que me hace y me afirma en tu presencia. Ese es el juego del Salmo. Vamos avanzando por capas y vamos profundizando. Pero quiero que vean en una primera instancia el movimiento que está ocurriendo en el Salmo. Ahora, el punto es el siguiente, que el bienaventurado, si ustedes ven el verso 2, es alguien que se preocupa, alguien que se conecta con el dolor y dice que, se dice de él será bienaventurado. O sea, él no produce su bienaventuranza, sino que hay un tercero, que es Dios, que está diciendo, este tipo es bienaventurado, será llamado bienaventurado. ¿Dónde? En la tierra o sobre la tierra. Por lo tanto, hay un juego también acá, hay una tensión respecto de quien no se importa, quien se pone en contra, quien desbarata, quien humilla, versus también quien está compadeciéndose y mirando de cerca. Ahí está el cuello, ahí está el asunto de este Salmo 41. Ese es el dolor del Salmo 41. Un hombre que está desvalido y clamando por misericordia al Señor. Él da pan y ¿qué recibe? Traición. Él da pan y recibe traición. Pero la voz que lo decide todo, ¿quién es? La voz del Señor. Primera escena, ¿ok? Rápidamente, porque tenemos que entrar en otras cosas. Y quiero que ahora veamos una tensión. Porque el Salmo número 1, vamos al Salmo 1, el Salmo número 1 había dicho en el verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace, prospera. Y el Salmo 41, verso 8, ¿qué es lo que dice? Una cosa del demonio ha sido derramada sobre él, así que cuando se acueste, no volverá a levantarse. Quiero que por favor, para que podamos entrar en materia, puedan ver la tensión. Se nos describe en una primera instancia un hombre bienaventurado que todo lo que hace prospera. Y en el Salmo 41 del libro primero dice, ¿dónde termina? Con un hombre en cama, con un hombre enfermo, con un hombre con sentencias sobre su vida, con una persona que está haciendo su integridad puesta bajo juicio. Si nosotros miramos con honestidad el Salmo 41, podremos reconocer rápidamente que no estamos dibujando, o el Salmo no está dibujando de manera clara delante de nuestros ojos a una persona que le va bien. No lo está haciendo. Y cuando nosotros recorremos el libro de los Salmos, y lo hemos hecho, lo que hemos encontrado descrito, capítulo tras capítulo, son personas, como ya anticipé, perseguidas, son personas con culpa, son personas traicionadas. El justo es una persona que recibe testigos falsos en su contra. El justo sufre el silencio de la gente, sufre el menoscabo de las personas. Este justo es pobre, este justo no lo pasa bien. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que el Señor está colocándonos a nosotros en una paradoja. Y lo que está haciendo es colocando en jaque
todo lo que nosotros esperamos que la vida sea. Y todo lo que esperamos que la religión sea. Y todo lo que esperamos que Dios sea. Porque nosotros en nuestro interior, y cuando somos y estamos o estuvimos en nuestra ignorancia respecto de Dios, muchos nos acercamos a Él esperando conseguir de Él lo que no pudimos conseguir en el mundo. El aprecio que no conseguimos en el mundo. El bienestar material que no conseguimos en el mundo. La salud que los médicos no me pudieron dar. Etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros nos acercamos a Dios como a un espejismo. Hemos fabricado en Dios o bajo el nombre de Dios un montón de parámetros y de conceptos que en realidad nos nacieron en el corazón. Y lo que Dios está haciendo en el libro primero de los Salmos es desdibujándonos nuestras expectativas. Porque lo que dice el Salmo primero, y nosotros lo pasamos colado porque lo leemos rápido y lo leemos bajo nuestros caprichos, es que este árbol frondoso que está junto a aguas y crece, tiene una cualidad. Da su fruto, ¿cuándo? A su tiempo. Vamos a dar tiempo para que volvamos aquí y no nos desconcentremos de este punto que es el quiebre de todo esto. Cuando el Salmo primero nos presenta al justo que es bienaventurado, se hace un contraste. Dice que el impío es como la paja del viento o la paja que se lleva el viento. En cambio, el justo está arraigado y firme. Y él da fruto a su tiempo. Solo que ese tiempo no es nuestro tiempo. Ese tiempo, inclusive, no es esta vida. El tiempo es un tiempo adelante, futuro. Y el Salmo 41 nos quiere colocar esta verdad en el corazón. Porque cuando nosotros nos acercamos al Salmo 41, nos damos cuenta en sus primeros versículos que, vamos a esperar también, que este señor del Salmo 41 está en su lecho de enfermo. Y la palabra que hay sobre su vida es que Dios lo va a sostener en su lecho de enfermo. Pareciera mostrarnos el libro primero de que la muerte es una puerta que todos los seres humanos tenemos que enfrentar. Pero tenemos que enfrentarla bajo dos suposiciones, una incorrecta y otra correcta. La primera es con temor, desbaratado, sin esperanza del futuro, pensando que después de la muerte hay caos o está la inexistencia. La segunda opción, pensar que después de la muerte hay algo y que hay alguien que te puede sostener para enfrentarla. Cuando nosotros analizamos el tema de la muerte de las Escrituras, nos vamos a dar cuenta de que Dios no le ha ahorrado la muerte a prácticamente ningún ser humano en la faz de la existencia, a no ser Enoc, que Dios lo transportó y se lo llevó, y a Elías, que también la Escritura indica que también se lo llevó. Moisés no, Moisés murió. Y cuando nosotros nos enfrentamos a la Escritura, nos damos cuenta de que en realidad el ser cristiano, por excelencia, es un hombre que sufre más que el resto. El cristiano en general es el hombre que, aunque está con Dios, se ve expuesto constantemente a distintos tipos de ultrajos, a distintos tipos de presiones. Incluso es normal encontrar en las Escrituras que a los cristianos o a las personas de fe las terminan matando. Porque son personas que se tornan despreciables para la cultura que convive con ellas. Incluso el libro de Hebreos va a decir lo siguiente: personas de las cuales el mundo no era digno. Y entonces pasa a describir un montón de personas que fueron cortadas por el medio y un montón de cosas que son atroces a nuestros ojos y que realmente son atroces. ¿Por qué estoy yendo a este punto? Porque
hay algo muy importante acá. Se nos está construyendo la expectativa correcta de lo que significa estar con Dios. Y la expectativa correcta de estar con Dios es enfrentar la cruda realidad humana, pero refugiado en la roca que te puede sostener para enfrentar las vicisitudes y las consecuencias del pecado. Y el cristiano que no entienda eso va a vivir en un mundo de Bill y Pap. Va a lidiar con una realidad que no es coherente. Todos nosotros estamos sujetos en nuestra salud. Todos nosotros estamos expuestos a morir lentamente en la cama de un hospital. Todos nosotros estamos expuestos a llegar a una edad avanzada en donde todas las personas que nos conocieron hayan desaparecido y morir solos y desconocidos. ¿Qué es lo único capaz de sostener a un hombre en una situación como esa? La esperanza de que hay un Dios que tiene un veredicto sobre su vida que lo puede llevar más allá de ese lecho de enfermedad. Pero si tú no tienes esa esperanza en tu corazón, ¿de qué te vale la prosperidad hoy? Y eso es lo que el Salmo, libro primero, ha estado construyendo. Este hombre que es puesto bajo presión. Este hombre que es perseguido por sus hijos. David escribe prácticamente 39 de los 41 salmos que están escritos en el Salmo primero. Perdón, son solo 3 los salmos que no tienen autoría davídica clara, que es el Salmo 1, el 2 y el 10. Todos los demás son de autoría davídica. Por tanto, hemos tenido la persona de David delante nuestra. Y la persona de David es una persona extremadamente vulnerable, extremadamente perseguida, extremadamente fallida. Y lo que está haciendo Dios entonces es confrontándonos con nuestras expectativas de bienestar para indicarnos de qué se trata caminar con Él. Caminar con Él es vivir nuestra vulnerabilidad abierta ante Dios, delante de quien no se oculta absolutamente nada. Y cuando somos capaces de reconocer eso, porque yo sé que muchos de ustedes lidian con muchos temores en su corazón, así como yo lidio con los míos, ¿ok? Para algunos de ustedes les cuesta venir el día domingo, les cuesta la gente. A algunos de ustedes les cuesta expresarse, a algunos de ustedes les cuesta hablar de su vida, de su persona, de sus fracasos. Algunos de ustedes aún tratan de venderle la pomada al resto de que son alguien en esta vida. Porque piensan que a través de esa aceptación ustedes van a andar bien, van a pasar piola. Cuando en realidad a Dios le importa un comino. Y lo único que quiere y nos enseña en su palabra es que esta es la reunión de la gente vulnerable. Esta es la reunión de las personas que no le han ganado a nadie, de que no le han ganado al mundo y que aunque lo ganaran es pérdida. Entonces es un revés de todos nuestros valores. Y cuando nosotros somos capaces de despojarnos de estas mentiras que nos han sembrado en el corazón, estamos entonces entrando en el clima y en el mundo del Salmo 1, 2, 3 hasta el 41. Cuestiones que los fariseos y los escribas estaban completamente engañados. Ellos se autoprodujeron un estándar ante su sociedad. Ellos se declararon a sí mismos como las personas honrosas de su época, como los tipos limpios, como los tipos que no quebraban un huevo, como los tipos que eran pulcros, que se lavaban bien las manos antes de comer el pan. Las personas que cumplían con los rituales, las personas que de los buenos modales y los buenos costumbres. Jesús dice que nada de eso sirve. Jesús llega a decir de que todo eso son trapos de inmundicia. Jesús llega a decirles que ellos son sepulcros blanqueados, porque hay un interés en Dios, de que tú te puedas despojar de definiciones y de paradigmas falsos. Porque si tú te logras despojar de eso, vas a encontrar la vida, vas a encontrarlo a Él. Vas a encontrar realmente dónde está la identidad de todo lo que Dios quiere producir en ti. Y para que tú puedas ser libre de todo eso, te tienes que despojar de aquello y aceptar lo que Dios dice a tu corazón. Y déjame decirte algo, no es que Dios no quiera que tú seas un buen profesional. No es que Dios no quiera colocarte en un buen puesto en tu trabajo. No es que Dios no quiera que tú no puedas emprender algo y conseguir algo grande en esta historia y en esta vida. Pero quiere que entiendas que eso es paja molida. Que eso no te va a sostener.
y si Dios te permite llegar a viejo, eso no te va a sostener en lo absoluto. Mi suegra es buena para escuchar la vida de la gente en Instagram. ¿Ah? Y me cuenta historias siempre cuando estoy con ella. ¿Ah? Me dice, Rodrigo, estuve escuchando unas historias ahí y bueno, yo me tengo que poner a escucharlas. ¿Ok? Y ya anoche me contó otra. Y estaba escuchando a Rodrigo, una persona que tiene 40 y pocos años. Oye, este tipo le ha ido muy bien en la vida. ¿Ah? Tiene muchas empresas, le ha ido, pero él después. Yo lo escucho. Y resulta que él contaba que, claro, para conseguir toda esta riqueza en realidad tuvo que abandonar todos los conceptos familiares. El tipo tiene una pareja, que no sé cuál el número de pareja es, y tiene una hija que tarde y mal nunca lo ve. Y él contaba que cuando estaba viajando al sur se paró en una gasolinera y de repente se baja una familia mucho más pobre que él en un auto, pero era un cabro con su señora y un par de hijos. Y él se daba cuenta y recontaba de que en realidad él había construido todo lo que hoy día desea y que ya se le pasó la vida y dice que no lo puede construir. Así funciona la vida. Así funciona, es un espejismo. ¿Me entienden? Entonces ustedes llegan a los 70, la gente empieza a morir, la enfermedad empieza a atacar y tú te preguntas, ¿de qué se trataba la vida? ¿De qué hice con mi tiempo? Y Dios quiere, de chiquititos, acá junto a Él, desconfigurarnos rápidamente todo lo que nos quieren vender, para que nosotros podamos ser discípulos libres y para que nosotros podamos consagrar a Dios todo lo que Él pone en nuestra mano. Sea un título, sea incluso una falta de trabajo, un desempleo. Tu desempleo puede ser la catapulta para que tú entiendas realmente de qué se trata la vida. Tu enfermedad puede serlo, pero tú tienes que despojarte. Y el libro de los Salmos nos está enseñando a que nos despojemos. Eso es lo que está haciendo todo el rato. Y bueno, y todo eso no lo tenía anotado y ya no sé ni dónde estoy. ¿Ya? Pero sí sé dónde voy. ¿Ok? Y quiero que se den cuenta de lo siguiente. Lo que Jesús coloca en el banquillo en el Mateo capítulo 15 es un grupo de gente que había transformado los mandamientos y los había cambiado por otros. Esta religión decía que la vida con Dios consistía en conservar ciertos mandamientos y los habían transformado y habían deshecho lo que había en el corazón de Dios con respecto a la honra hacia los padres, cosa que ya les expliqué. Pero lo que está haciendo el libro de los Salmos es distinto. Lo que está colocándonos como en encrucijadas son las promesas que nosotros creemos que son falsas. Los fariseos y los escribas le produjeron a su entorno mandamientos falsos. Pero el diablo, donde es muy experto, es en las promesas falsas. Dios les dijo que no van a morir. Él es experto en las promesas falsas. Y el libro de los Salmos está construido encima de promesas falsas que nosotros abrazamos. Es decir, si yo soy una persona de fe y creo en Dios, nunca me voy a enfermar. Puedo comer todos los cuartos de libra que quiera. Amén, díceme. Me puedes invitar si quieres. ¿Ya? Me va a ir bien en el trabajo, me van a ascender. ¿Sí? Voy a poder pagar la cuenta. Puedo comportarme como quiera en el trabajo porque al final Dios me sostiene. ¿Quién es contra mí? ¿Ah? Y fíjense, creemos promesas falsas. Y sobre esas promesas falsas fracasamos porque esas promesas nos abandonan. Y quedamos sin nada. Esas promesas aquí están en la encrucijada. Entonces lo que va a hacer el Salmo 2 hasta el número 41 es haciendo una pregunta muy dura al Salmo primero. ¿Sigue siendo cierto el hecho de que este hombre es un bienaventurado si el justo en verdad no parece un árbol frondoso sino un palo seco? O sea, en otras palabras ¿estamos dispuestos a enfrentar la vida con Dios aunque nos transformemos para la sociedad en algo que la sociedad no valora como prosperidad? Ese es el punto que está colocándonos el Salmo primero, o el libro 1. ¿Estás dispuesto a transformarte en algo indeseable para el resto? Bueno, hay una palabra que se repite en el libro primero 19 veces. ¿Sabes cuál es?
que va a empezar a ser tu canción ahora. Si ya no lo ha sido, de hoy día en adelante. Y no es muy bonita. La palabra es, ten piedad de mí. Eso es lo que vamos a escuchar. Ten piedad de mí. ¿Por qué? Porque David entra en razón. Le cuesta sí, pero entra en razón. Y mientras más en razón va entrando, él va empoderándose no de su posición como rey, sino en su posición de siervo. Y cuando él sufre las consecuencias de su pecado, y cuando él sufre su entorno, más empieza a ver en su boca este dicho, ten piedad de mí, ten piedad de mí. ¿Por qué? Porque el discípulo empieza a entender que este florecer es a su tiempo, no es cuando él quiere, y ni siquiera es para esta vida, es para una vida que Dios está diseñando. Y ahí entramos en una crisis moderna, porque las iglesias hoy están configuradas para hoy. Las iglesias, si tú vas a buscar iglesias, tal vez algunos de ustedes vengan de varias ahí en su ruta, en su peregrinaje buscando un lugar, te venden una fe para hoy, pero que se termina ahora mismo, es desechable. Y no se dan cuenta que la fe que mejor funciona hoy es la que te sustenta hasta mañana, es la que te sustenta hasta el nuevo amanecer. Esa es la fe que vale, pero esa fe pide que tú te desnudes. Y esa es la pregunta, si estamos dispuestos a hacerlo. Ahora, llamar bienaventurado a un enfermo calumniado es como cruel, ¿o no? ¿O no? Llamar bienaventurado a un enfermo calumniado es como cruel, ¿o no? Y la respuesta, ¿sabes cuál es? No, si todo por lo cual es calumniado es falso. Es simplemente un tema de valor, de verdad. Es donde está la fuente de verdad. Y este salmo va a colocar la fuente de verdad en Dios. Por eso es que este salmo termina con una doxología, que seguramente no fue de puño y letra de David, fue el editor quien lo puso. Porque está cerrando el libro primero completo. Un libro en donde desde el Salmo 2 o el 3 hasta el final es un tipo que está desahuciado. Pero ¿cómo termina? Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Oye, pero espérate, si este hombre sigue enfermo. No, es que no estás entendiendo, es que esto no depende de estar enfermo. Es que esto no depende de estar pobre. Es que esto no depende de lo que la gente dice. Esto depende de un veredicto que viene de arriba. Y por eso, como viene de arriba, toda la comunidad debe reconocer, junto al vulnerable, bendito sea el Señor Dios de Israel desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Entonces, lo que tenemos que aprender como iglesia es que cuando pasemos por nuestras vulnerabilidades, tenemos que aprender a alegrarnos en esta sentencia. No es como, hermano, tranquilo, que todo va a pasar. No, tal vez no pase. No, tranquilo, que el Señor te va a levantar. No, tranquilo, que el Señor es médico de médicos. Sí, te puede sanar hoy y te va a morir mañana igual. Entonces, ¿cuál es la sentencia sobre la cual nos regocijamos? La fidelidad de Dios que va más allá de la última consecuencia del pecado, que es la muerte. Allí la iglesia sí se regocija. Ahí sí tú te puedes levantar y estar contento. Ya, vamos a avanzar un poco más. Vamos al tercero. Porque quiero mostrarles algo fabuloso. Tenemos que entender que el libro de los Salmos, el libro primero es una unidad, es algo orgánico. Y hay preguntas que resuenan y el Salmo intenta responder, pero tenemos que estar muy atentos cuando vamos leyendo. ¿Ok? Si ustedes se acuerdan del Salmo 14, vayan por favor al Salmo 14, van a encontrar algo allí. Porque el libro primero nos deja con un problema. El Salmo 14, o en el Salmo 14, Dios mira desde el cielo para ver si hay alguien que entienda. ¿Se recuerdan? Si hay alguno que busque a Dios. Vamos allá, al Salmo 14. Verso 2. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busca a Dios.
¿Y qué encontró? Pero todos se han desviado. A una se han corrompido. No hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. Quiero que por favor atiendan ahí. No hay quien entienda. La palabra entender allí en ese salmo es muy importante. Porque es la misma palabra que se usa en el Salmo 41. Y el Salmo 41 dice, bienaventurado el que piensa, ¿cierto? Bueno, la palabra hebrea es la misma de allá. Aquí se puso como piensa, pero en realidad es entender. Ya, esta es la puerta de entrada para todo lo que vamos a hablar ahora, así que ánimo. ¿Ok? Porque aquí hay una tensión. Dios, acto 1. Dios mira desde los cielos. ¿Hay alguien que entienda? No, no hay. Acto 2, Salmo 41. Bienaventurado el que entiende. Bueno, ¿cómo chita es la cuestión? Bueno, ¿hay alguien que entienda o no hay alguien que entienda? Entonces hay una tensión acá. ¿Perfecto? Hay una tensión. Y esa tensión, ¿ok? Este que entiende, que no hay quien entienda versus alguien que entiende, ¿ok? Como les digo, en una parte no está, en la otra acá está, ¿ok? Y esta persona que entiende además es dichoso. O sea, el que entiende es el dichoso del Salmo 1. No hay quien entienda, el que entiende es el dichoso del Salmo 1. Esa es la vuelta, ¿ok? Y hay un problema más grande todavía, porque el que está escribiendo es pecador. O sea, si tú te saltas los versículos, versículo 4, yo dije, oh Señor, ten piedad de mí, sana mi alma porque contra ti he pecado. Entonces, ¿dónde está este hombre? ¿Dónde está? Y esa es la tensión que se apoderó del pueblo de Israel por siglos. Por eso que ellos buscaban a aquel del cual hablaban las escrituras. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque no estaba allí. No estaba en ese momento alrededor. Se escribía sobre él, pero no estaba. No era David, porque David está hablando de otro. Es dichoso el que entiende el pobre, pero yo no soy. Si yo soy pecador, dice más abajo. Entonces, esa tensión está construida sobre todo el libro primero. Y nos vamos a pegar un salto ahora que es muy importante. Porque los quiero llevar al libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías, por favor. El libro de Isaías, capítulo 42, en el verso 1 dice así. Este es mi siervo, a quien yo sostengo. Y el Salmo 41 va a hablar de alguien que es sostenido. Este es mi siervo a quien yo sostengo. Vamos al Salmo ahora 52. Aquí entramos en un canto que se cantaba en la antigüedad, Salmos Isaías 52 y 53. Y aquí vamos a encontrar algo maravilloso. Porque las palabras de Isaías son las mismas que escribió David en el Salmo 14 y en el Salmo 41. ¿Se recuerdan cuál era la palabra? En entender, ¿cierto? Entender. Perfecto. Vamos al Isaías 52, verso 13. Aquí es donde vale la pena que el que traduzca bien, ¿ya? Es decir, se dé cuenta de los match que está haciendo la escritura. Es como esos juegos donde uno va dando vuelta a las cartas y se tiene que acordar dónde ya se había dado vuelta. No está mal traducido, esto también la traducción está correcta, pero no es la acepción que necesitamos. Vamos a leer el verso 13 y se los voy a explicar por qué. Oigan esto, mi siervo, ¿qué va a hacer mi siervo? Prosperará. Sí, va a prosperar, pero la palabra ahí es entender. Mi siervo entenderá. Ya, esto es muy importante, ¿por qué? Porque la Septuaginta, ¿se recuerdan quién era la Septuaginta? ¿Cierto? Digamos, el Antiguo Testamento en griego que se escribió en Alejandría y que era el texto sobre el cual meditaban los apóstoles. Ya, ese texto traduce bien. Y lo que ellos tenían en la mano era realmente, cuando leían Isaías, era entender. Entonces fíjense lo siguiente. Dice Isaías que el siervo del cual se hablaba en el libro primero, efectivamente no había nacido. ¿Se dan cuenta la tensión que hablamos?
Los profetas reconocen que ese hombre todavía no existía, no había llegado. Pero anuncian algo. Este siervo que va a ser sostenido por Dios va a entender. Ese entendimiento es la razón de su prosperidad. ¿Ok? Y por eso que él será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Esto es muy importante, muy importante. Este canto que se está armando acá en Isaías, si ustedes van al capítulo 53, verso 10, al finalcito, miren qué interesante lo que está pasando acá. Aquí hay que tener ojos de intérprete, ¿ok? Estoy apostando a que todos somos intérpretes. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. ¿Qué le va a pasar? Verá a su descendencia prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Ya, parece que es la misma palabra de acá, del otro, ¿cierto? Porque también ocupa prosperar. Pero ese prosperar es del Salmo 1:3. Es un árbol plantado que da hoja a su tiempo, no cae, ¿cierto? Este árbol es un árbol próspero, el que prosperará. Ese prosperará es el de Isaías 53:10. El del 52, verso 13, es el del Salmo 14 y del Salmo 41. ¿Está muy enredado? ¿No? Ya, esto es importante, ¿por qué? Porque lo que quiero que se den cuenta, que a mí me costó, ¿ok? Es que esta profecía acerca del siervo está enmarcada entre el Salmo 1 y el Salmo 41. No sé si se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque termina en el Salmo 1. Este siervo va a prosperar en la categoría del Salmo 1. Un árbol potente que da su hoja a su tiempo y no cae. Perfecto. ¿Cuál es la vía para llegar a esa prosperidad? Salmo 41. Un hombre que entiende. ¿Qué es lo que entiende? El mismo versículo 10 del Salmo de Isaías 53 lo dijo. Entiende el padecimiento. Entiende la traición. Entiende el dolor. Entiende la soledad. Entiende el menoscabo. Entiende la vulnerabilidad. Entiende el desahucio social. Este siervo. Bueno, para que ustedes sepan, el Salmo 41 fue citado por alguien. ¿Por quién fue citado? Por Jesús. Jesús se apropió del Salmo 14. ¿Cuándo? El Salmo 41. En Juan. En Juan capítulo 13. Vayan por favor a Juan capítulo 13. Y aquí pasa algo maravilloso. Vamos a una escena que todos recordamos. Jesús está sentado en la mesa y Jesús está compartiendo el pan. ¿Qué es lo que David compartía en el Salmo 41? El pan. Jesús está compartiendo el pan. Juan 13. Déjenme que yo también voy. Juan 13. Y pasa algo interesantísimo. Porque en Juan 13, Él está en la mesa. Y vamos al verso 16. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, y un enviado no es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices, si lo practican. No hablo de todos ustedes. Yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su talón. ¿A quién está citando Jesús? Está citando el Salmo 41. Ahora, quiero que se fijen la forma en que Jesús lo cita. Aquí hay una clave. El Salmo dice, el hombre de mi paz, en quien confié. Eso dice el Salmo 41. El hombre de mi paz, en quien confié.
el que comía de mi pan ha levantado contra mí el talón. Eso es lo que dice el Salmo 41. Pero Jesús cita solo la segunda mitad, no lo cita entero. El que come mi pan levantó contra mí el talón. ¿A qué deja fuera Jesús? ¿En quién? Confié. ¿En quién confié? Jesús nos cita esa parte. Y en su lugar pone la frase con la cual introduce y cita: yo sé a quién he elegido. Donde David confió, Jesús sabía. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de que hay una tensión en el libro de los Salmos, de una figura que no resiste la narrativa del libro de los Salmos. Isaías toma eso y dice, no resiste porque está hablando del siervo. Y ahora el siervo dice, aquí estoy, aquí está el que me va a traicionar. A David lo tomó por sorpresa, pero a mí no me tomó por sorpresa. ¿Por qué no me tomó por sorpresa? Porque yo doy mi vida. Nadie me la arrebata. Y aquí entramos al corazón de todo. Porque estamos hablando de un tema de expectativas. Estamos hablando de lo que nosotros pensamos que es el cristianismo. Estamos pensando de lo que nos has enseñado que sea seguir a Jesús. Y aquí Jesús nos está diciendo lo que significa seguirle. Jesús está diciendo que Él pudo prosperar porque Él entendió cómo se lidia con el sufrimiento. Y Él pudo dar su vida por el rescate de muchos y pudo ser enseñado en el quebranto y en el sufrimiento porque Él entendió que la vida depende de un solo veredicto, que no es el de la sociedad, sino el de su Padre Celestial. Y ese veredicto gobernaba su movilidad en este mundo. ¿Qué estás entendiendo tú, querido hermano? ¿Qué estás entendiendo de la fe? ¿Qué te están enseñando en tu iglesia? Bueno, aquí estoy enseñando, ¿ya? Por lo menos hago esa pega, ¿ah? Pero ¿qué estamos entendiendo o qué queremos entender o escuchar? Porque también a veces nos sentamos y entendemos lo que queremos. Pero lo que la Biblia nos está enseñando es que el que no toma su cruz y se niega a sí mismo y no me sigue, no puede ser mi discípulo. O sea, tienes que renunciar completamente a todos tus estándares, a todo lo que tú piensas, para que Dios pueda encarnar su corazón en ti. Y Jesús pudo enfrentar la muerte, que es la última batalla, con la esperanza puesta en Dios, sostenido porque su veredicto era la voz de su Padre. Y nosotros, todos los que estamos aquí, que aún estamos vivos, tenemos amigos y hermanos que enfrentar nuestra muerte. Tú tienes que enfrentar tu muerte. Un día. Tú vas a ser el de la cama, el enfermo. Tú vas a ser el atropellado. Tú vas a ser el que tenga que enfrentar la muerte. ¿Cómo la vas a hacer? ¿Bajo qué veredicto? ¿Con qué esperanza lo vas a hacer? Jesús escogió. Y por eso que en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 13, Pedro dice, cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga justamente. Entonces yo vivo en la libertad de mi fe. ¿Por qué? Porque yo me encomiendo al que juzga justamente. Yo salgo a la calle y me enfrento con las personas que piensan mal de mí. ¿Por qué? Porque yo encomiendo mi vida al que juzga justamente. Yo me alegro aunque no tenga trabajo. ¿Por qué? Porque yo encomiendo mi vida al que juzga justamente. Yo creo que aunque se han muerto las personas que yo amaba, puedo seguir sirviendo y sonriendo. ¿Por qué? Porque yo encomiendo mi vida al que juzga justamente. ¿Qué tú necesitas entregar, hermano? ¿Qué juicio has entregado a tu propio discernimiento? ¿Qué juicio has entregado a la sociedad? Incluso a una persona que tú amas, pero que no es la palabra de Dios. Eso te está rompiendo por dentro. Pero este camino te liberta. Ahora, quiero que oigan la sentencia, porque los enemigos de Jesús, cuando Jesús estaba enterrado en la sepultura,
dijeron lo que el Salmo 41 decía de David. De alguna forma, los demonios, como dicen Colosenses, estaban todos saltando de alegría porque pensaban que habían triunfado. Ahí está nadie lo va a levantar, es como que tuviera un demonio. Silencio, oscuridad en la tierra. Los discípulos escondidos en el aposento alto, todos preocupados. Pero hay uno que juzga justamente. Y ese que juzga justamente remató el movimiento, levantando a su hijo de entre los muertos. Y en 1 Corintios capítulo 15, Pablo va a pensar en Isaías capítulo 25. ¿Y saben lo que va a escribir Pablo? Nutrido de Isaías capítulo 25. Sorbida es la muerte en victoria. Jesús sorbió, se tragó la muerte con su muerte, porque Él confió a aquel o en quien juzga justamente. Isaías 25, verso 5 dice, verso 8, Él destruirá la muerte para siempre, y el Señor Dios enjugará las lágrimas de todo rostro, y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra. Miren, la muerte y el oprobio, o sea, morirse ya es un problema. Y el oprobio que habla mal de ti. O sea, hablan mal porque estás muerto. O sea, el oprobio que viene como fruto de que te moriste más encima. Pero ¿qué es lo que va a hacer acá? Tanto la muerte como el oprobio. Tanto la cama del que está desahuciado como el oprobio que le rodea. ¿No les bastaba con que se muriera? Querían que además su nombre desapareciera. Pero ¿qué es lo que hace Dios en Jesús? Quita ambas. Quita la muerte y quita el oprobio. También limpia la reputación. ¿Qué es lo que oró David como un rey, pero que no veía más allá, mucho más allá? Él decía, reivindícame de forma que yo pueda hacerme cargo de mis enemigos que están hablando mal de mí. David no lo pudo hacer, pero hay uno que sí lo hizo. Aquel de quien se escribió. Y Jesús cuando triunfa, dice que Él está esperando el día en que todos sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Ya, ahora yo quiero que tú pienses en cómo esto cambia tu vida. Yo quiero que tú pienses en cómo esto cambia tu forma de enfrentar el presente. En cómo cambia tu futuro. Si tú aceptaras de una vez por todas que esta vida está escrita, si tú aceptaras que la muerte no tiene la última palabra, si tú aceptaras que tu vida no consiste en las cosas que acumulas, si tú realmente creyeras que Jesús viene por su pueblo, si tú creyeras que cuando Él dé su voz, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿cómo eso te cambia, hermano? ¿Cómo eso cambia tu forma de enfrentar el futuro? ¿Cómo eso cambia tu presente? ¿Cómo eso cambia la forma en que lidias con tus bienes? ¿Cómo eso cambia la forma en que entregas tu tiempo? ¿Cómo eso cambia la forma en que eres hoy día un discípulo? Esa es la iglesia que Jesús está construyendo. A Dios no le importan las placas de las iglesias. Dios quiere un organismo vivo, postrado a sus pies, empoderado en el Espíritu Santo, que crea su palabra. Ahí el Espíritu Santo está presente. Y esa iglesia, las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Tú estás llamado a ser parte de esto. Y quiero concluir con 3 cosas para que tenemos que volver a entender. Rápido. 1, lo que entendemos que sea la fe. Muchos aprendimos sin que nadie nos lo enseñara a que la fe se debe comprobar con el éxito de la vida. Tenemos que desecharlo. Olvídate de eso. Olvídate del campeón que llevas dentro. En estas religiones se lidia con el Salmo 1, está por ahí nomás, y el Salmo 41 lo botan abajo de la alfombra. Porque no sirve. Segundo, lo que entendemos que sea la integridad. Lo que entendemos que sea la integridad. El Salmo 41 dice lo siguiente. Dice, en cuanto a mí, me mantienes en mi integridad y me afirmas en tu presencia para siempre.
¿Cómo es eso? De que me mantiene firme en mi integridad. Este tipo es el pecador, que en el salmo anterior no conseguía contar sus pecados porque eran como los cabellos de su cabeza. ¿Qué entendemos por integridad entonces? ¿Qué es lo que tú entiendes por integridad? Creímos que ser íntegro es tener una reputación limpia, ¿o no? Pero este salmo la define al revés. Íntegro es el que no tiene dos discursos y es el que dice y llama a sus pecados por su nombre. Ser íntegro delante de Dios es quien no se vende la pomada. Ser íntegro es el que se para con lo que tiene y no tiene nada y permite que Dios le arme la reputación. Olvídate de tus logros, olvídate de tus caídas. No te definen. A un cristiano, no. Tercero, lo que entendimos de la misión. Porque este salmo empieza con un hombre que atiende al débil y que lo entiende. Y termina con Dios atendiendo y entendiendo y tomando forma del débil. Por lo tanto, tenemos que entender con discernimiento la manera en que la Biblia usa la palabra y nos enseña cómo es la vida con Dios. Al débil, hermano, no se le tiene lástima. Se piensa en qué necesita e intenta uno ponerse al lado y cobijarlo. Y hay un dato importante. Dar pan no compra fidelidad. Si usted ayuda, ayude por verdadera compasión. Y porque tú también eres un pobre. Y lo demás, entrégaselo al Señor. Vamos a orar y vamos a dejar el resto de la conversación para el grupo pequeño. ¿Ok? Ya son las 1 de la tarde, así que quiero invitar a los hermanos, vamos a tocar otra canción, vamos a cantar y vamos a orar juntos y nos vamos a despedir para irnos a nuestros hogares. Les invito a que se pongan de pie, cantamos y luego oramos.